Pues bueno, como les decía, bienvenidas, bienvenidos a Café con Éxito. El día de hoy, para los que no me conocen, mi nombre es Irene Kelly y soy la administradora de educación financiera y compromiso comunitario aquí en Women's Economic Ventures. Y me acompaña mi colega Vanessa Valerio. Y pues estamos muy contentas de estar aquí con ustedes. Les voy a platicar, si quiero ser conscientes de su tiempo, entonces les voy a platicar un poquito acerca de nuestro invitado para, pues ahora sí que empezar con estas preguntitas que tenemos para él. Déjenme aquí, yo creo que voy a dejar de compartir. Eso es. Pues les platico un poquito acerca de nuestro invitado. Nuestro invitado el día de hoy, él se llama Enrique Castro. Enrique Castro es economista, es emprendedor, es voluntario para WIV y es también fundador de un podcast de educación financiera que se llama El Taco Financiero. Se lo súper recomiendo porque es un muy buen recurso para aprender de finanzas, aprender de qué está pasando con nuestra economía y hacerlo de una manera pues yo le digo bastante divertida, bastante entretenida, porque Enrique tiene una pasión por compartir pues esta parte de la educación financiera, entonces es un placer para nosotros que nos acompañe esta mañana. Así que pues empecemos. Enrique, ¿cómo estás? Irene, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar hoy contigo y con todas las personas que nos acompañan. Estoy muy bien. Ahorita me encuentro, de hecho, en la ciudad de Houston, Texas. Desde aquí estamos hablando con todos ustedes hoy. Y bueno, acostumbrándonos a los cambios de clima ahora que estamos en invierno. Muy, muy contento de estar aquí y bueno, a tus órdenes, Irene. Ay, Enrique, y yo te veo que estás siempre para arriba y para abajo y te agradezco un montón que hagas el tiempo para platicar con nosotros. Enrique, pues, ¿qué te parece si antes de iniciar nos platicas un poquito acerca de qué es lo que haces y cómo te podemos encontrar antes de que se nos olvide esa parte? Muchas gracias, Irene. Claro que sí, con todo gusto. Mira, yo soy mexicano, nací y crecí en México hasta el año 2018. Yo soy originario de un estado al sur de México que se llama Chiapas. Es un estado pegadito ahí a la frontera con Guatemala. Hay muy buen café, muy buen chocolate. Desafortunadamente no había tantas oportunidades de educación superior, entonces yo lo que hice me fui a estudiar al DF, a la capital de México. Ahí estudié mis carreras, estudié economía y matemáticas. Tuve la oportunidad de trabajar durante 5 o 6 años en el Treasury de México, en la Secretaría de Hacienda, y me vine aquí a Houston en el 2019 a emprender junto con unos amigos un negocio. Trabajé en una pequeña startup especializada en darle educación financiera y crédito a los hispanos aquí en Houston. Que además Houston es el tercer condado más grande del país y tiene mucha comunidad hispana que también requiere de mucha educación y de mucho apoyo para entender nuestras finanzas personales y para conocer sobre cómo funciona el mundo financiero. Entonces, aquí en Houston lancé en el 2020, cuando estábamos apenas empezando la pandemia, mi podcast que se llama El Taco Financiero. Este podcast lo lancé porque justo yo encontraba, yo por mi educación y por mi trabajo, yo leía muchos reportes y noticias financieras en inglés. Cuando vine aquí a Estados Unidos dije, bueno, ¿dónde están los contenidos en español? De esta misma educación financiera que nos hace muchísima falta, ¿no? De cómo manejar nuestras finanzas, cómo manejar nuestras tarjetas de crédito, cómo saber cómo mejorar nuestro crédito, cómo poder aprovechar los beneficios para los que tienen un negocio que nos están escuchando, cómo aprovechar esos beneficios que el gobierno también dio por la pandemia, cómo informarnos sobre la vacunación, muchísimo acceso a la información en nuestras vidas hacía falta en español. Entonces, por eso decidí lanzar mi podcast, que es un podcast semanal, donde cada semana yo hablo sobre lo que está pasando en la economía y las finanzas, y también platicamos con algunos hispanos alrededor del país. A través de eso tuve la oportunidad de conocerte a ti, Irene, de conocer lo que está haciendo WIP y de poder también ser voluntario para ayudarle a emprendedores a organizar sus finanzas y a poder crecer sus negocios. De hecho, ahorita, el día de hoy, vengo manejando y estoy terminando de manejar porque hoy justo estoy pasando ya a tener ya un trabajo full time de emprendedor, que es una de las cosas por las que estaba yo muy contento de platicar con ustedes, porque voy a tener ya más tiempo para estar full time con mi negocio y el próximo mes nos mudamos a la ciudad de Austin,
a tener nuevas oportunidades laborales y nuevas oportunidades de emprendimiento en el estado de Texas. Entonces, cuando me invitaste a platicar con todo tu auditorio, dije, por supuesto, me encantaría contar mi historia y bueno, también los retos, ¿no? Y a veces los problemas y las cosas que enfrentamos al crear y crecer un negocio. Uy, Enrique, no, pues qué placer que nos compartas más de tu historia. ¿Qué te parece si empezamos por ahorita que tocas ese punto de esta necesidad que tuviste, que dijiste, a ver, yo tengo estas habilidades, veo esta necesidad, me voy a aventar, ¿no? Ujú. Platícanos qué aspectos de emprender son los que más te gustan. Lo que más me gusta de emprender, yo diría que son dos cosas, Irene. La primera es el aprendizaje que te da iniciar un proyecto en el que a veces tienes que usar muchos sombreros, ¿no? Sí. Cuando uno inicia un negocio, somos el que hace el trabajo, pero también el que hace la contabilidad, el que hace las finanzas, el que hace el marketing, el que tiene que ir a buscar a los clientes, el que tiene que cobrar. O sea, usamos una serie de sombreros y nos da un aprendizaje que muchas veces no encontramos en una escuela o en una maestría o en una educación escolar. Entonces, eso hace que uno aprenda de muchísimos temas y obviamente al crecer hay que ir del tema, ¿no? Eso es un reto ya al escalar el negocio, pero al inicio yo creo que uno aprende más que yendo a un programa de negocios de una escuela, cuando uno lanza un negocio. La segunda cosa que me gusta mucho de poder lanzar un negocio es que tú eres dueño de tu tiempo, ¿no? Y esto es un balance que a veces es difícil de construir, porque por un lado hay épocas donde uno tiene que desvelarse, ¿no? Trabajar fines de semana, echarle ganas, porque gracias a Dios hay muchos clientes, hay mucho trabajo, pero en otros momentos también deben de ocuparse para descansar, para ver dónde está el negocio y planear a dónde queremos que llegue el negocio. Entonces, puede emprender algo nos da esa flexibilidad de nosotros decidir el tiempo que queremos dedicarle a cosas que son del negocio, pero también tenemos la posibilidad, y a veces no se puede, ¿no? Más con la pandemia, muchos no hemos tenido la opción de descansar tal vez o de tomarnos unas vacaciones, pero de también cuidarse, de también dedicar tiempo a la familia, porque si no lo hacemos, Irene, después vienen problemas de salud, porque tal vez Ujú. no comemos o porque tal vez nos desvelamos todo el tiempo y no estamos durmiendo. Entonces, eso el cuerpo después pues nos lo cobra. Entonces, yo te diría eso, la libertad de poder elegir nuestro tiempo para crecer el negocio como querramos y el aprendizaje que nos da, que a veces es mucho estrés, ¿no? Pero el aprendizaje que nos da usar muchos sombreros a la hora de crecer y emprender. Ay, Enrique, oye, y aquí me voy a desviar un poquito de las preguntas que te van a buscar para que esto sea sustentable y lo puedas seguir haciendo a largo plazo. ¿Qué te ayuda a ti, Enrique, para encontrar este balance? Uy, a veces es bien difícil. Uno es poder hablarlo con la familia o con la pareja, ¿no? Porque eso es bien importante porque cuando uno tiene el apoyo de la familia o de la pareja, es mucho más fácil poder sobrellevar las etapas difíciles al que hacer un negocio, ¿no? Si va a haber épocas en las que tal vez lleguemos tarde a la casa, va a haber épocas en las que tal vez desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche tenemos que trabajar o en fin de semana, va a haber épocas en las que tal vez en holidays tengamos que trabajar, pero si uno tiene esa comunicación con la familia, es más fácil que uno pueda planear, ¿no? Por ejemplo, tal vez la familia tiene algún plan de vacaciones y no podemos hacerlo. Bueno, a veces se puede, a veces no se puede, pero si uno lo habla con la familia, es más fácil que ellos lo entiendan, que a veces uno tiene mucho estrés, que a veces tiene uno mucho trabajo y que incluso hasta puedan hacer equipo, ¿no? Porque hay negocios que crecen con el apoyo de la familia, de los hijos, de la esposa, del esposo. Y creo que hablarlo con nuestra gente cercana, con nuestro círculo cercano, es importante para poder sobrellevar ese estrés. En mi caso, por ejemplo, mi familia está en México, pero yo aquí con mi novia, pues yo lo hablo mucho. A veces tengo días difíciles en donde tengo que trabajar muy tarde o a veces tengo que trabajar fines de semana, pero hablarlo con nuestros cercanos siempre ayuda a que ellos nos ayuden también a tener ese balance, a que nos den algún consejo, porque a veces puede que salgan hasta ideas mejores de platicarlo con nuestras personas cercanas. Y otra que hago también es que sigo unos podcasts y leo algunos libros como de filosofía.
de una filosofía que se llama estoicismo, que me ha ayudado mucho como a tener esa meditación y a poder un poco entender que a veces no todo está bajo nuestro control, ¿no? A veces Ujú. quisiéramos que el cliente pagara más rápido, a veces quisiéramos que no hubiera llovido para que saliéramos a trabajar, si estamos en la construcción, por ejemplo, y esas cosas no están bajo nuestro control. Entonces, si nos enojamos o nos estresamos por eso, pues nosotros somos los que perdemos, ¿no? Lo que está bajo nuestro control es las decisiones que tomamos nosotros y las cosas que hacemos nosotros durante nuestro día, pero no podemos controlar pues que haya habido un choque en el freeway y por eso llegamos tarde, o que haya nevado y no podamos salir, o que algún cliente no haya podido pagar porque también anda mal financieramente. Entonces, esa diferenciación de lo que está bajo nuestro control y lo que no, me ha ayudado mucho a mí a no estresarme y a poder tener ese balance también. Oye, Enrique, eso es la regla de oro y qué precioso que toques ese punto, ¿no? No hay que enfocarnos solo en lo que está bajo nuestro control. Y en esta parte se me haría importante que toquemos el tema de las metas. ¿Qué rol ha tenido para ti, Enrique, el decir, a ver, quiero establecer estas metas para mí, para mi negocio? ¿Y cómo es este proceso para ti? Mira, yo desde que estaba en la primaria, en la secundaria, y esto lo sabe también, siempre me han gustado a mí los números, porque los números te dan una idea de dónde estás, y los números no mienten, ¿no? O sea, Así si es. uno ve los números duros de cómo está nuestra cuenta de banco, de cómo están nuestras ventas, de cómo están nuestros costos, uno puede saber en dónde está nuestro negocio, ¿no? Si de repente en un mes tuviste ventas por $10,000, pero costos por 15,000, pues ahí no hay otra conclusión más que estás en números rojos en ese mes. Entonces, yo creo que me ha servido mucho saber en dónde están los números, tanto en mi persona como en mi negocio, para saber a dónde quiero llegar, ¿no? Por ejemplo, si este año yo tuve ventas por $50,000 y el año que viene yo me pongo una meta que tal vez es muy difícil de lograr porque quiero pasar de 50,000 a 1,000,000, pues también tiene que haber un poco de realismo en ese avance que puedo tener, ¿no? Pero sí es importante que podamos ponernos metas específicas, porque así podemos ir viendo el progreso que tenemos, ¿no? Si el próximo año, por ejemplo, los que tienen un negocio quieren tener ventas por 100,000, pues entonces saben que tienen que tener por lo menos unos 8,000, 8,500 al mes de ventas al mes para que cumplan con esa meta, ¿no? Y así tú puedes ir monitoreando tu progreso. Hay negocios, por ejemplo, negocios que se dedican a hacer impuestos, son negocios más estacionales. Tienen Ujú. épocas pesadas en enero, febrero, marzo, abril, porque es cuando es el tax season. Muchos con esos 2, 3 meses hacen el ingreso de todo el año. O negocios como tiendas de retail o tiendas de autoservicio, esas venden mucho más en épocas como las épocas navideñas o como las épocas de Black Friday. Entonces, también tiene uno que tomar en cuenta eso, ¿no? Que no tiene que ser todo siempre lo mismo cada mes, porque nuestros negocios pueden tener estacionalidades, pero si uno se pone metas de hacia adelante, es más fácil poder ir evaluando si vamos bien en el negocio o no. Mm. Oye, Enrique, ¿y tú haces este ejercicio de establecer tus metas, lo haces de manera mensual o te sientas una vez al año y dices, a ver, ¿qué quiero hacer este año? ¿Cómo le haces tú y qué le recomiendas a nuestros participantes para que empiecen a practicar este ejercicio de sentarte, establecer tus metas tanto de manera personal como dueño y dueña de negocio? Yo te diría, Irene, que es un poquito de las dos, porque, por ejemplo, así como tenemos metas de corto plazo, como, no sé, irnos de vacaciones a Florida en verano o comprar algún regalo para algún familiar de su cumpleaños, también tenemos metas de largo plazo, ¿no? Tal vez queremos cambiar de coche el próximo año, tal vez queremos comprar un local para el negocio el próximo año, o en lo personal, tal vez algunos queremos comprar casa, ¿no? Que es mi caso, yo tengo esa meta junto con mi novia para el próximo año. Esas requieren un poco más de planeación, porque requieren una inversión más grande de dinero o una inversión más grande de tiempo. ¿A qué me refiero? Si tú quieres tener un mortgage, tienes que tener un buen crédito. Ese es un requisito si quieres no pagar en muchos intereses, ¿no? Pero también en el negocio. Si nos ponemos como meta que queremos vender $100,000 en el 2022,
cada mes podemos ir evaluando cómo va eso. Y ahorita con la tecnología es muy fácil poder saberlo con herramientas como QuickBooks, como otros softwares de contabilidad que existen, porque ya sea que lo hagamos nosotros o que lo hagamos con nuestro contador, podemos ir viendo casi hasta cada semana cómo va entrando el dinero y cómo va saliendo el dinero. Entonces, una cosa que yo hago en lo personal y que no, cada quien tiene sus propias formas de monitorearlo es, yo voy viendo casi diario, yo checo mis cuentas de banco, por ejemplo, porque eso me ayuda a mí a acordarme, bueno, cuánto tengo de saldos, cuándo son mis fechas de corte, cuánto tengo que pagar en las tarjetas, cuánto tengo que pagar de tal préstamo. Entonces me ayuda a mí a tener una imagen clara muy seguido de cómo están mis flujos de efectivo, ¿no? Pero yo te diría es un poquito de las dos, es planear una vez al año para las metas grandes, pero poder monitorearlas mensualmente o trimestralmente. Más si estamos en un negocio en el que a veces las cosas pueden cambiar muy rápido, ¿no? Si tenemos un restaurante y por la pandemia nos cerraron todo, pues de un día a otro tuviste que haber cambiado tu planeación porque ya no podíamos tener la meta que teníamos antes de la pandemia. Entonces, esa creo que es otra cosa que también vale mucho la pena como dueño de negocio poder tener esa flexibilidad. Mm. Entonces, qué importante esta parte del monitoreo, ¿no? Porque a veces no, sobre todo yo siento que a principio de año, no sé ustedes, que nos agarra la emoción y dices, no, este año voy a hacer tal y voy a hacer tal, y para mitad de año ya hasta se nos olvidó lo que habíamos, el compromiso que habíamos hecho. Entonces, esa parte que tocas, qué valiosa de agenda, casi, y yo sí lo recomiendo a nivel de educación financiera y sobre todo finanzas personales de negocio, que lo agenden. Si no estamos acostumbrados, acostumbradas a monitorear, agéndenlo como si fuera una cita romántica con tus finanzas, ¿no? Una vez al mes. Y lo pones en tu calendario porque ahí ya creas este espacio que te va a permitir el sentarte, el checar cómo va todo, sobre todo si no tenemos ese hábito, como lo dice Enrique, él está acostumbrado diario a checar. Si ustedes no están acostumbrados, acostumbradas, agéndenlo en el calendario para que ahí ya lo tengamos como recordatorio. Eso nos puede ayudar mucho a, pues ahora sí que empezar este hábito tan bonito que es el de monitorear nuestras metas, establecerlas. Y pues en esta parte, Enrique, ya que uno tiene metas, ¿no? Que dices, ok, me establecí estas metas, como dijiste tú, que sean específicas, ¿no? Ponerle un numerito ahí. Y puede también no nada más ser de ingresos, ¿no? Puede ser, oye, si generalmente, por ejemplo, si ofrecen un servicio, dices, oye, tengo 5 clientes. Mi meta es para el próximo mes tener 3 clientes más. Entonces también se puede, los números ahora sí que se trasladan a varias arenas, ¿no? Que no nada más tiene que ser en cuestión de ingreso, puede ser también en cuestión de cuántos clientes, en cuántas áreas me voy a enfocar, etcétera, etcétera. Pero ya que uno pone estos números, Enrique, ya que uno pone estas metas y dices, ok, esto es lo que quiero hacer, se pueden presentar miles de obstáculos en el camino, ¿no? Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de los obstáculos? ¿Qué tipos de obstáculos se te han presentado en tu camino como emprendedor? Y pues, ¿cómo le has hecho para ahora sí que saltar esos obstáculos y tomarlos como un aprendizaje? Gracias. Pues, híjole, si te contara aquí lo que Aquí nos acabamos quedamos, de ¿verdad? comentar. Este, sí, no acabamos. Yo creía que a veces siente uno que nunca termina, ¿no? Los obstáculos, pero yo te diría uno bien importante, como dueño de negocio, es saber decir que no. A veces, cuando uno está creciendo un negocio, te llegan varios clientes y dices, ah, qué padre, ¿no? Pero algunos de esos tal vez van a costarte más trabajo porque no van a quererte pagar o porque van a ser muy exigentes o porque tal vez no van a tratarte con mucho respeto. Entonces, eso a veces es difícil de entender como dueño de un negocio, ¿no? Si alguien no te conviene, eso te puede generar más estrés, ¿no? Y eso a veces vale más eso que el ingreso que nos pueda dar un cliente. Yo he tenido que decir que no a algunas oportunidades que creo que habrían sido así, pero no es fácil y es un aprendizaje, ¿no? Ese yo te diría que es uno. El otro obstáculo en el que me he enfrentado, que yo podría resumirte de los más grandes, es eh, poder separarme de algún socio con el que empecé un negocio o un proyecto. A veces cuando uno crea una empresa con un socio, con algún amigo,
cuando uno empieza, todo el mundo es optimista, ¿no? Dices, vamos a echarle ganas, nos dividimos el trabajo y todo va a salir muy bien y vamos a llegar súper lejos, ¿no? Pero después llegan a veces los clientes, llegan los deadlines y empezamos a fallar. Y no siempre, eso lo tuve que aprender yo en la práctica, me pasó hace un par de años y aprendí que no todos respondemos igual y que a veces no siempre estamos todos igualmente listos para emprender un negocio. Yo tuve un socio que no estaba en un momento en su vida en el que podía comprometerse con lo que requería el negocio y pues terminamos separándonos como socios, ¿no? Todavía somos amigos y todavía platico con él, pero ya la parte de ser un socio de negocio ya no la seguimos. Y bueno, cuando pasa a veces no es fácil aceptarlo, no es fácil el proceso, pero creo que ese es un problema, un reto que he tenido que creo que muchas veces nos enfrentamos a él. Hola Enrique, parece que perdimos a Irene. Sí, te iba a preguntar eso. Eh, Creo que podemos esperar un ratito a ver si regresa, pero si no, Claro que sí. en un minuto, entonces continuamos con la plática. Claro que sí. Me gustaría también preguntarle a los que están escuchando si tienen alguna duda, si tienen algún comentario o algo que quisieran también compartir en esta conversación. Bueno, mi nombre es Sara, yo soy emprendedora y coach, así que me encanta todo lo que estás platicando hasta después offline. Si me das tu email, me gustaría invitarte a- a una plática, pero Con creo todo que todo gusto. lo que estás diciendo es muy, muy cierto y algo que se tiene que tener en mente como una emprendedor. Ah, es especialmente cuando es un startup, uno entra, como dices, al espacio de negocios pensando que todo va a estar bien, no se hace contratos entre amigos, entre familia, y ahí es donde empieza el problema, especialmente si empiezas a hacer mucho dinero. Así que mi pregunta, además de halagar lo que estás haciendo, Enrique, sería, ¿qué le dijeras a una persona que está empezando su negocio? ¿Cuáles serían las primeras 3 cosas que tuvieran que hacer para Al asegurar que este empezar el negocio negocio. empiece en un buen pie? Am, una sin duda una, Sara, y gracias por tu pregunta. Con todo gusto conectamos después de la conversación. Eh, una que sin duda yo he visto que hace la diferencia cuando uno emprende un negocio es poder separarlo de las finanzas personales o separarlo de la persona. Eso pasa muchísimo en la comunidad hispana, Sara. A veces pues, nos sale algún negocio y mezclamos todo, ¿no? En la misma cuenta de banco, dentro de los mismos taxas, y entonces si uno lo deja pasar así, después es un relajo porque a la hora de cumplir las regulaciones, a la hora de tener licencias, a la hora de tener muchas cosas y hasta cuando queremos buscar algún préstamo o algún financiamiento, es un tope que nos encontramos, ¿no? Que dicen, bueno, ¿dónde está la separación de tu negocio? ¿Cómo sé que todo esto no es gasto personal? ¿Dónde está el crédito, el historial de crédito del propio negocio? Entonces, la primera que yo te diría es eso, separarlo legalmente y financieramente, haciendo una LLC, haciendo alguna entidad por separado, que ahorita en la actualidad es muy fácil hacer eso, es algo que ya se hace en muchos lados y que es algo muy sencillo de hacer también. Sí es un poco más de regulación o de compromisos en términos fiscales y regulatorios, pero eso un buen contador te lo sabe manejar. Eso no hay mucho problema. Pero también abrir una cuenta de banco por separado, porque eso ayuda a que uno tenga una película clara de cómo está el negocio separado de las finanzas del dueño, ¿no? Si uno se quiere pagar, pues, entonces uno se corta un cheque o se hace una transferencia a la cuenta personal, pero así se queda claro las finanzas del negocio como tal. Y además le permitimos hacer el negocio su propio historial de crédito. Cuando yo empecé, pues no tenía una tarjeta de crédito del negocio. Ahorita actualmente, gracias a Dios, tengo ya una tarjeta de crédito y me siguen llegando ofertas, pero soy yo el que dice no a esas ofertas, porque tampoco nos podemos ir al otro lado de descontrolar las finanzas del negocio, porque al final es un reflejo de las finanzas personales, ¿no? Si tenemos cierto desorden o cierta complicación en las finanzas personales, muchas veces lo terminamos reflejando
en la administración del negocio. Esa sería, yo creo, la primera cosa que te diría. La segunda, yo creo que te diría, Sara, es que cuando uno emprende un negocio, lo que mencionaba yo con Irene hace rato, es importante que uno lo pueda hablar con la gente cercana, con tus cercanos, con tu familia, porque puede que eso implique etapas pesadas, ¿no? Puede que eso implique que te desveles, puede que eso implique que haya épocas en las que trabajes todos los fines de semana y que no tomes vacaciones, y es importante que lo pueda uno hablar con la familia, eh, porque ellos van a ser de alguna forma los afectados si no lo comunica uno bien, ¿no? Porque no pasamos tiempo con ellos o porque cancelamos planes personales y familiares. Entonces, ese te diría yo, segundo, la comunicación con, con la familia y con los cercanos. Em, y yo creería que un tercero, que no lo ahonde mucho con Irene, pero que creo que es muy importante, es que como dueños de negocio estemos abiertos al cambio, porque uno puede tener una idea buena de negocio y decir, voy a poner este restaurante de tacos de cochinita pibil que son deliciosos y que nadie los hace mejor que yo. Pero pues nunca te esperaste que llegara una pandemia y se cerrara tu ingreso de un día para otro 80-90%, ¿no? Entonces hay gente, yo conozco a una chef mexicana que sigo aquí en Instagram, que ella tenía su local, lo tuvo que cerrar por la pandemia, pero ahorita está vendiendo otro tipo de productos mexicanos y ahora venden los farmers markets. Entonces tuvo que aprender a ser flexible en cómo quería crecer su negocio, porque al final, de nuevo, nos enfrentamos a cosas que no están bajo nuestro control y no es el fin del mundo porque siempre es una oportunidad de reinventarnos. Gracias, me encantó. Gracias, Sara, a la orden. Creo que ya están de regreso Irene o... Yo aquí con las fallas técnicas, qué ah, vergüenza. Oigan, pues ¿en qué preguntas se quedaron? Platíquenme, ¿qué otras preguntas hay? estábamos platicando con Sara, sobre también lo que ella opinaba y me preguntó algunas de las cosas que sugeriría para los que están emprendiendo un negocio. No sé si quieres que continuemos con alguna pregunta, Irene, o que a la orden, tú dime. Y Vane, ¿tú tienes alguna pregunta para Enrique? Sí, Enrique, pues ya sabemos que, pues primero mucho gusto y sé que es primera vez que yo te conozco a ti. Irene me ha contado mucho de ti y todo lo que has hecho, trabajado con Weave. Ahora quería saber, ¿cuáles consejos tienes para los dueños de negocios en Weave? 2022, sé que mucha gente está preparando sus impuestos, está tratando de averiguar sus números y agarrar todo en orden. Así que, Ujú. ¿qué consejos tienes para los dueños de negocios ahorita, que que puede ser un poco, no sé, como muchas de mis clientes tienen como ese miedo de ver esos números, de enfrentarlos y hacer sus impuestos este año? So, Muchas gracias. Mira, mucho gusto también. Yo lo que te diría es, ahorita que estamos empezando un nuevo año, que además ya estamos en Tax Season que empezó esta semana, es bien importante que empecemos ya, porque una cosa que yo he platicado con Irene es, los números bien buenos o malos van a seguir ahí, aunque decidamos no verlos. Entonces, eh, hay que empezar pronto. Ahorita ya que es tax season, los negocios y las personas ya pueden hacer su declaración de impuestos. Uno no tiene que esperarse a Tax Day, a mediados de abril, a mediados de marzo para hacer las declaraciones. Uno podría hacerlas esta semana o la que sigue, ya sea que las hagamos nosotros como dueños del negocio o que lo hagamos con algún contador. Es importante empezar pronto, porque a veces si uno está muy ocupado con la operación del negocio, y es obvio, ¿no? Si uno tiene muchos clientes, está uno afuera buscando crecer el negocio, tal vez no tiene uno mucho tiempo de sentarse a hacer un profit and loss para el año pasado o a hacer un balance sheet para el año pasado. Ahí es donde entra que puedan delegar esa actividad a alguien, ya sea algún contador, algún experto en impuestos, porque a veces si ese contador te va a cobrar $500, $1000, no sé, a veces el estrés que te puede quitar de que alguien más haga ese trabajo sabiendo que lo va a hacer bien, puede valer más que las horas largas que te tengas que llevar leyendo tu declaración y trabajando tu QuickBooks o buscando tu estado de cuenta. Entonces, al final,
Se lo decía incluso a mis papás en el ámbito personal. Uno tiene nada más 24 horas del día, ¿no? Y ni Bill Gates, ni el presidente, ni nadie tiene más de 24 horas al día. Entonces, ¿en qué es más eficiente que uno ocupe sus horas? Si uno es experto en plomería, pues es más eficiente que uno vaya y busque más clientes y que haga los trabajos de plomería, porque si uno como plomero se quiere meter a aprender de impuestos, va a tardarse uno mucho tiempo, va uno a terminar frustrado y son actividades que a veces es más fácil o más eficiente que alguien más de tu confianza las haga o te ayude a hacerlas a que uno las trate de hacer por su cuenta, ¿no? Esta idea de que a veces usamos muchos sombreros al crear un negocio, sí es cierta, pero tenemos que encontrar la forma de delegar las cosas cuando no nos convenga por tiempo o por dinero. Entonces nos quita al final mucho estrés que podamos acompañarnos de alguien. Si nosotros somos expertos y ya sabemos cómo hacerlo o lo hemos hecho ya antes y nos ha ido bien, está perfecto. Pero si estamos en un momento en el que tenemos muchas dudas o tenemos que pedirle ayuda y consejo a alguien, creo que es momento para empezar, porque estamos todavía a mes y medio del tax season o del tax day para las empresas y casi 2 meses y medio para el tax day para personas, para individuos. Entonces creo que estamos a muy buen tiempo de poder empezar. Muchas gracias, Enrique. Ay, qué buena pregunta, Vane, porque sí es cierto, ¿eh? Y lo que tocan de que a veces nos esperamos para el final, lo hemos visto muchas veces, ya escucharon a Enrique, no hay que hacernos eso, por favor. Ya si desde ahorita ya tenemos esa cosquillita, pues ya vamos bien, vamos viendo, vale más a saber de una vez y enfrentar poco a poco, ayudados de la mano de todos estos profesionistas a los que tenemos en la comunidad de WIB. Entonces, vámonos, ahora sí que vámonos yendo, ¿no? En vez de esperar a que ya estemos un poquito estresados y que ya también los profesionistas de impuestos estén estresados, ¿no? Es cuando se acerca ya el Claro, 15 de abril, cuando ya estos claro, profesionistas están bien abrumados. Hagámosles el favor de adelantarnos de una vez para que sea más fácil, ¿no? así es. Perfecto, Enrique. Oye, y yo me puse aquí en el chat tu perfil de LinkedIn. ¿Hay alguna, cómo te podemos encontrar para algunas de las participantes que dijeron, quiero hablar más con Enrique? ¿Qué nos recomiendas? Muchas gracias, Irene. Yo te diría, la primera es LinkedIn, es así, es una red que uso muy seguido. También pueden mandarme un correo, ahorita te voy a poner mi correo electrónico aquí en el chat, también por si quisieran mandarme alguna pregunta. Y normalmente soy activo en redes sociales a través de la cuenta de mi podcast, que es @taco financiero, ahorita también se los pongo ahí en el chat. Y bueno, yo creo que en mi cuenta del podcast, en mi cuenta personal y en mi correo electrónico, ahí me pueden encontrar. Perfecto, Enrique, pues muchísimas gracias. ¿Y qué sigue? La última pregunta que yo te tengo y después vemos qué otras preguntas Ujú. hay. ¿Qué sigue para ti, para tu negocio, Enrique? Pues ahorita, Irene, lo que sigue es este cambio de ciudad, que es tanto en lo personal como para mi negocio, que vamos a estar ahora en Austin, pero que ahorita, pues lo que estoy yo buscando es, por un lado, poder crecer mi podcast, llegar a más hispanos alrededor del país para, para ayudarles a tener información que nos puede servir, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, cuando se lanzó la pandemia, yo saqué información y estuve hablando sobre los préstamos que dio el gobierno para los negocios, cómo podían pedirlos, cómo podían tener el forgiveness. Luego, cuando hubo más información de las vacunas, también ponía yo los links de dónde puede uno ir a vacunarse. Ahorita, recientemente ya podemos pedir cubrebocas gratis en todo el país por el servicio postal, también puse información de eso. Entonces, mi objetivo ahorita es poder crecer este año mi podcast y poder llegar a más hispanos alrededor del país, y del lado del negocio poderlo crecer y tener clientes no solamente en Austin, sino también fuera de la ciudad de Austin. Yo ahorita actualmente tengo clientes solamente en el estado de Texas, tengo clientes en Houston, en Dallas y también en Austin, pero puedo yo ayudarle también a clientes de negocios en otros estados, porque una cosa que yo hago con mi negocio es ayudarles a entender sus números, que es justo de lo que tú y yo hemos hablado también mucho tiempo, ayudarles a entender sus números, en dónde se encuentra su negocio, obviamente también la parte contable y fiscal, pero principalmente poderles ayudar a entender dónde está su negocio para que lo puedan crecer.
¿no? Me he enfocado en Houston en el sector de la construcción, ayudándoles a poner algunos softwares para mejorar los procesos internos de las empresas, que eso es también una cosa en la que yo ayudo. Entonces, pues ese es mi objetivo y primero Dios, en Austin vamos a poder encontrar también mucho crecimiento. Mm. Qué emoción, Enrique, claro que sí, vas a ver, ahora sí que vas a ver que sí. Y aquí también estamos para apoyarte en lo que podamos apoyarte. Y pues qué placer, ¿no? Que vas a explorar nuevos terrenos y a seguir esparciendo todo lo que haces y sobre todo el podcast. Súper recomendado que escuchen el podcast de Enrique, porque hay que mantenernos informadas e informados acerca de lo que está pasando en nuestra economía para así poder ser agentes de cambio, ¿no? Si no sabemos qué está pasando, ¿cómo vamos a exigir que mejore la situación? ¿No? Entonces hay que ahora sí que poner eso en práctica. Y pues aquí voy a dejar de grabar para hacer una pequeña actividad para conectarnos. Y pues aquí para cerrar la grabación, Enrique, te agradecemos muchísimo tu tiempo, como siempre. Ya sabes. Gracias, Irene, es un gusto. A la orden, lo que necesiten en WIT.